Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Desde ya se pueden ver los trabajos que se están llevando a cabo en la cruzada de Yaburibari. Allí se construirá una rotonda que conecta el área de Cerro Cristal y Paradera con Norte y Playa. La construcción de esta rotonda seguramente será de gran alivio tanto para los conductores como a quienes habitan esta zona, ya que se conocieron muchos accidentes en esta cruzada por la falta de preferencia. El área de Yaburibari contará de ahora en adelante con una nueva adquisición. Desde ya se pueden ver los trabajos de construcción en la cruzada de Yaburibari, la cual se convertirá en una rotonda que conectará varios distritos de la isla. El equipo de DOWay es quien se está encargando de todos los trabajos necesarios de este proyecto. En la noche se está habilitando vías anexas para que los trabajadores puedan ejecutar la construcción de esta rotonda, la cual seguramente será de gran alivio para conductores y vecinos aledaños a esta área. Esta cruzada es conocida por los altos accidentes que se han presentado allí por la falta de preferencia. Pero desde ahora y cuando culminen los trabajos, se conocerá una rotonda que disminuye la velocidad a los conductores y esto evitará más accidentes de tránsito. Después de que ayer quedara oficialmente reglamentada la ley de venta de marihuana en Uruguay, la Federación de Cultivadores de Cannabis entienden que esta reglamentación de marihuana restringe la actividad de los clubes de los consumidores. El Club de Usuarios de Cannabis tiene 15 integrantes. Una casa ubicada en la zona del Cilindro es el lugar de encuentro. En el fondo de la misma se puede observar una treintena de plantas de cannabis para los allegados al club. Los cultivos comunitarios que están pronto seguramente muchos en todo el territorio uruguayo para convertirse en clubes sociales de cannabis. Es una solución para quienes no saben pero quieren aprender a cultivar o tener su planta y que otro se la cuide, ¿verdad? O simplemente no tiene espacio. ¿Cuáles son los cuidados para con la planta? Para con la planta, muchos. Desde la germinación, que tenés que tener cuidado con el método que elegís, porque de pronto si usás algodón puede que la radícula prenda en el algodón y se dañe un poco al separarla. A qué comida le das, ¿verdad? Generalmente se hace un sustrato que se llama, que es una mezcla de tierra, perlitas, que es como una arena inflada, ¿verdad? Que eso le da aire y por lo tanto flora, que es positiva para las raíces. Mostrame un poquito a ver cómo es la planta. Bueno, mirá, esto es simple, es como cualquier planta. Se diferencia principalmente por esta flor, ¿verdad? Que en nuestro caso utilizamos para recrearnos, ¿verdad? Como una especie de antiestrés, ¿verdad? De la vida moderna, de la vida diaria. ¿Cómo han tomado ustedes esta reglamentación? Es una ley que restringe mucho la actividad de los autocultivadores y de los clubes. Entra a la casa, o sea, decide sobre conductas y vínculos que se definen en la casa. Julio, para quienes no conocen, acá tenemos la planta. ¿Qué proceso lleva después para fumarla? Una vez que esto está listo, aquí le falta ponerle un mes aproximadamente. Cuando estos cogollos estén más gordos y maduros, la cortás y la colgás a secar. Tal cual haces el capo con un chorizo seco, por ejemplo, ¿verdad? A los 6 días ya está apta para consumir. De esta planta, Julio, por ejemplo, ¿cuántos cigarros se pueden sacar? Y así como la ves en este momento, déjame contar cogollos y te digo, depende cómo los armes también, ¿no? Pero el doble de lo que estás viendo en cada una de estas flores, mínimamente. Acá tenés 2 porros de buen tamaño, en este solo cogollo, por ejemplo. Así que seguramente puedes sacar unas 40 fasos. ¿Y qué tal esto? Una mujer en completo estado de ebriedad hizo el ridículo y trató de realizar un striptease en plena calle en un estado de Perú. Incluso intentó agredir a los serenos que la intervinieron para que evitara cruzar la calle y ser atropellada debido a su estado de alicoramiento. Una vez más el alcohol hizo de las suyas. Unas copitas de más provocaron que a esta mujer se le diera por mostrar sus dotes de bailarina en plena vía pública. Su estado de ebriedad era tal que incluso intentó agredir a los serenos del distrito, quienes cuidaban que no fuera atropellada por los vehículos que se desplazaban por la carretera central. La mujer, identificada como Isabel Zamora Huertas, dijo estar celebrando su cumpleaños y antes de partir del lugar dedicó esta canción a los serenos. Con el carro, voy a poner el carro. Te lo pido. ¿Cómo? Ódiame sin medidas,
mi clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el amor puede más que el olvido. Días atrás, otra mujer protagonizó un escándalo cuando regresaba de una juerga en completo estado de ebriedad. Ella se encontraba con 2 personas más en su auto, cuando producto del alcohol, chocó intempestivamente contra un poste de alumbrado público en el distrito de Magdalena. Y como era de esperar, no se quedó tranquila ni se mostró arrepentida, sino que en la misma puerta de la comisaría intentó agredir a los policías. A estas alturas, después de ver todos los días accidentes de este tipo, al parecer a ciertas personas aún no les queda claro que manejar ebrios, más que diversión, puede terminar quitándole la vida a alguien. Maradona animó un duelo de lujo de freestyle. En un evento, el 3 veces campeón mundial de estilo libre o freestyle decidió retar a duelo al considerado por muchos fanáticos el mejor jugador de todos los tiempos. Ambos demostraron sus habilidades con el balón y deleitaron a todos los presentes. ¿Quién creen que ganó? Luego de lo sucedido con Neymar, quien fue humillado con un estupendo caño, ahora le tocó el turno saltar a la fama a Wes Wesley, el 3 veces campeón de freestyle. El flanco argelino compartió un evento con Diego Armando Maradona y no perdió la oportunidad para retarlo a duelo en la especialidad del freestyle. En este entrenamiento bastante particular, finalmente el vencedor fue el hombre del estilo libre, quien deleitó a todos con sus trucos admirables y destrezas con la pelota en sus pies. Si bien el 10 argentino no se quedó atrás, se rindió ante la habilidad de su rival. El equipo de nuestro canal aliado Ecoavisa, que viaja hasta Brasil por carretera, cumplió el segundo día de esta original expedición periodística. Cintia Puga nos relata hoy su paso por la frontera con Perú y su primera escala en ese país. Expedición periodística al Mundial sobre Ruedas. En el día 2 del Mundial sobre Ruedas, continuamos nuestro trayecto por Arenillas, Huaquillas, hasta llegar a la frontera entre Ecuador y Perú. Tras trámites migratorios, continuamos a Tumbes y avanzamos al CEBAF, que es el Centro Binacional de Atención en Frontera. Allí debimos hacer los trámites migratorios. Esta es la tarjeta andina migratoria, lado ecuatoriano, que tiene que ser llenada para que pueda salir el ciudadano ecuatoriano o el ciudadano extranjero que ha ingresado al Ecuador, hace su salida con esta tarjeta. Y en esta tarjeta, que es la tarjeta andina, lado peruano, hacen su ingreso a Perú. Aquí llenan todos sus datos, lo verifican en el sistema y Migraciones le autoriza el ingreso y la permanencia al país. Eso es todo. Bienvenida a Perú. Los carros también pasaron control de aduana. Pagaron un SOAT peruano de $22 cada uno, válido por 3 meses. Además, transitan con un permiso de aduana internacional y permisos notariados de uso firmados por Mazda. Este fue nuestro ingreso a Perú. A 25 kilómetros visitamos el centro de Tumbes. Y cuando usted esté ya pasando por Tumbes, recuerde cambiar sus dólares por soles. Esa es la moneda oficial del Perú. Esta es la moneda de 1 sol, esta es la de 2 soles y esta es la de 50 céntimos. Cuando compra, por ejemplo, un chupetón de 50 céntimos y una galleta de 1 sol, dicen 1 sol 50, usted da esto, tome gracias. Y si usted da esto, pide su vuelto, 50 céntimos. Y de aquí nos espera un hermoso recorrido a lo largo de la costa peruana. Expedición periodística al Mundial sobre Ruedas.
El tatuaje es un arte para quienes practican esta disciplina y seguramente también para quienes lo utilizan, bien sea para donar su cuerpo o también para transmitir algún mensaje. No obstante, en varios países esto continúa siendo un tabú y esa es una de las razones por las cuales se celebró recientemente en Puerto Rico la Isla Tattoo Fest, en donde Nadesha Karina González visitó esta actividad y nos tiene varias experiencias de quienes hacen y llevan tatuajes. Artistas del tatuaje tanto de Puerto Rico como del extranjero exponen sus trabajos en la Isla Tattoo Fest. A la vez, los que quieren hacerse uno aprovechan para conocerlos. Uno de ellos es Angel, quien asegura que toda piel se puede tatuar, pero que hay que tener en cuenta la sensitividad y el color. A una tez oscura hay que saber aplicar una buena combinación de sombra. Tez clara, todo el color posible. Y toda la piel se puede tatuar, inclusive soy especialista cubriendo cicatrices, ya sean abdominoplastia, cesárea, queloide. El proceso para pintarse un tatuaje es complejo. No solo es ir y pedir uno, sino que es un proceso creativo similar a pintar un cuadro o hacer un dibujo. Se parte de un boceto que se discute con el cliente y luego se plasma en la piel para entonces proceder a pintarlo. Principalmente se trata de buscar las ideas del cliente y trabajarlas de una manera totalmente original. En este caso, pues estamos trabajando ya un personaje. Un personaje pues ya tiene que trabajarse de la mejor manera posible, exacta a como es el personaje en realidad. Pero cuando se trabaja algo que es creativo, pues entonces hay que reunir todo el banco de ideas para poder entonces crear un arte original. Las razones para exhibir un tatuaje son muy personales y los artistas orientan que hay que estar seguro antes de hacerlo, por lo que la decisión no se debe tomar a la ligera. Me ayuda a expresar muchas que siento como soy, cosas que no le puedo decir a la gente, secretos quizás, tal vez, cosas que me gustan. Él significa, me encantan los perros, los animales, me fascinan todos y pues él es uno que demuestra cómo soy, como así rockerita. El arte del tatuaje en Puerto Rico está dominado por hombres, pero las mujeres se abren paso, aunque han tenido que romper muchas barreras. Machismo, como que yo no quiero que una mujer me toque, para eso están los hombres. Y pues uno se siente rechazado y se me hizo bien difícil, pero poco a poco a través de mi trabajo y mi portafolio he demostrado y me he ganado el respeto de la gente, como mira, yo puedo hacer un trabajo también igual como de un varón. Hoy muchos quieren tatuajes hechos por mujeres, pero además de seleccionar al artista de su predilección, tiene que tener en cuenta que tome las medidas salubristas necesarias. Por lo menos estén seguros de que las agujas sean nuevas, los grips sean nuevos, todo sea nuevo porque tienen riesgo a contagiarse con alguna de las hepatitis y muchas enfermedades más que existen. Por eso es que la Isla Tattoo Fest, además de mostrar el trabajo de decenas de artistas, orienta al público sobre este arte para que se acepte totalmente. Nadesha Karina González, Noticentro. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.